siempre sosteniendo. Bukele es una nueva expresión de la derecha salvadoreña. Ciertamente tiene sus propios intereses, ciertamente juega a crear su propio polo económico. En momentos se pone de acuerdo con los otros grupos económicos, en otros momentos está enfrentado con ellos. Hoy los insulta, mañana comen juntos, pasado mañana vuelven a insultarse y después vuelven a reconciliarse. Lo que sí Bukele tiene claro es que él quiere ser parte de esos grupos que tradicionalmente han controlado la economía del país y a través de la economía han controlado durante casi toda nuestra historia la política del país y al Estado salvadoreño. ¿Qué es lo que les falló? Pues no les falló de que durante 10 años hubo un factor que no pudieron controlar ni subordinar, y es que hubo 2 gobiernos del Frente Farabundo Martí que no se plegaron a los intereses de estos grupos, que al contrario privilegiaron los intereses de los sectores populares, que elevaron el salario mínimo. Nuestros gobiernos elevaron el salario mínimo. Bukele ha prometido que eso no lo va a elevar. Que desarrollaron amplísimas políticas sociales en materia de salud, en materia de educación, en materia de empleo para los jóvenes, en materia de protección de las mujeres, en materia de apoyo a los agricultores pequeños. En fin, una serie de políticas que incidieron en la vida de la gente más pobre, más excluida y más necesitada. Porque se consideró justamente de que hasta el 2009 el aparato del Estado había servido de manera casi exclusiva a los grupos tradicionales de poder. En el 2019 ellos de alguna u otra manera logran recuperar la influencia que tenían en el aparato del Estado, con contradicciones, como se puede ver con frecuencia, pero todos, digamos, de acuerdo en que no se pueda volver a tener en el país una experiencia de gobierno de izquierda, una experiencia de un gobierno enfocado en los sectores populares. Así que esta foto, pues eso es lo que nos pone en relieve, ¿no? Que los grupos de poder económico mantienen estrecha comunicación con el gobierno de Bukele y por supuesto llegan a acuerdos, llegan a entendimientos y buscan proteger sus intereses. Allí no hay representación de los trabajadores, hay una representación de los pequeños y medianos empresarios, no hay representación de los sectores más vulnerables del país, sino que es un diálogo de élites. Eso es lo que podría comentarte respecto a ese tipo de reuniones. Francisco, adelante. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos, compa? Preguntémosle aquí a Sigfrido, ¿con cuánto cuenta, Sigfrido? Yo con gusto podemos conversar sobre otros temas que les parezcan de relevancia. Pues creo que es importante que los compatriotas que escuchan esta transmisión pues puedan tener una opinión de primera mano de los temas importantes que está viviendo nuestro país y el mundo. Bueno, alarguémonos entonces unos 10, 15 minutos más y con la promesa para nuestra audiencia de que Sigfrido va a regresar. Adelante, Francisco. Ok, aquí una pregunta hipotética, Sigfrido. Si el FMLN, si la actual pandemia hubiese sucedido en un gobierno del FMLN, ¿cuál serían las medidas hipotéticas que se hubiesen tomado? ¿Cuáles serían las medidas más de sentido común en la salud y en lo económico? Muy buena pregunta. Estamos obviamente en el terreno hipotético, como tú dices, pero después de la experiencia de gobierno que hemos hecho por 10 años, en un primer caso
por supuesto, pero donde era una figura emblemática del frente, el presidente de la República, un periodo cada uno de 5 años. ¿Qué podría decirte? Primero, el FMLN nunca habría desmontado el sistema de protección civil, que fue de las primeras cosas que desmontó Bukele cuando llegó al gobierno. Durante estos 10 años se logró construir un sistema de protección civil que desde el nivel nacional, departamental y municipal establecía protocolos, procedimientos y estructuras para hacer frente a cualquier emergencia, ya sea regional o nacional. Pronto va a tener Bukele ya 1 año en el gobierno y nunca nombró gobernadores departamentales, que son las cabezas del sistema de protección civil a nivel de cada departamento. Todo eso ha hecho mucha falta para responder a la emergencia y por eso vemos tantas improvisaciones, por eso vemos tantas cosas que uno puede decir, pero ¿cómo es que lo que están haciendo esto? Si ya hay protocolos, ya hay procedimientos que fueron probados y fueron llevados a la práctica con buenos resultados en momentos en que tuvimos emergencias en los años que gobernó el FMLN. En segundo lugar, nunca habríamos hecho una política de represión contra el pueblo, porque actualmente la gente le tiene más miedo a ser encarcelada y llevada a un centro de contagio, porque en realidad no son centros de contención, sino que de contagio, que al virus mismo. Ese es el estado en que la gente se encuentra, un terror de ser arrestado porque iba a la farmacia a buscar una medicina, o porque iba a buscar agua a la tienda, o porque iba a buscar arroz y frijoles al mercado, o porque iba a asistir a un familiar que necesitaba algún auxilio. Es el estado generalizado de miedo a que la policía y la Fuerza Armada le violenten sus derechos, que le disparen, como ha sucedido en algunos casos, que lo golpeen brutalmente y que lo lleven a un centro donde ellos mismos, funcionarios del gobierno, han amenazado de que ahí se van a ir a contagiar. Y al ver el manejo desastroso que se ha tenido de estos centros, pues la gente tiene un enorme miedo, no solamente de perder su libertad, perder derechos, sino también de resultar contagiado. Creo que otro elemento importante que jamás el gobierno del FMLN, funcionarios del FMLN habrían hecho es infundir pánico. Infundir pánico es una medida calculada, aconsejada por los estrategas de Bukele, que son estrategas relacionados con grupos muy oscuros, incluyendo este tipo llamado comúnmente JJ Rendón, un venezolano muy comprometido con los esfuerzos golpistas contra Venezuela y de larga data ya en el área de Centroamérica, Colombia, Venezuela obviamente. Las instrucciones que le dan los estrategas es generar pánico, meter miedo, para después presentarse como aquel padre que es duro, que es estricto, que incluso golpea a sus hijos, supuestamente para protegerlos. Y a partir de eso ganarse el respaldo y el apoyo de sus víctimas prácticamente. Generar ese discurso de odio, ese discurso de división de la sociedad salvadoreña, que es lo que vemos cada vez que Bukele aparece en televisión o envía un tuit. Eso es parte de una estrategia, no crean que son ocurrencias, es parte de una estrategia que va enfocada a que la gente crea que son ellos versus nosotros. Ellos, así lo trata de proyectar Bukele y su gente, son aquellos que no están de acuerdo con él. Y llega al absurdo de decir que no solamente no están de acuerdo con él, sino que además quieren matar al pueblo. Quieren que el
cosas absolutamente absurdas. Y nosotros, o sea, Bukele y sus adeptos, son los que van a salvar al pueblo. O sea, esa visión mesiánica, esa visión de dividir a la sociedad, pero ya con un propósito claramente electoral. Si ustedes pudieron escuchar la última cadena de radio y televisión del gobierno, Bukele se dedicó prácticamente a hacer campaña electoral y a proclamar su objetivo de controlar la asamblea a partir de las próximas elecciones. Ni siquiera habló de los temas que a la gente le urgía más saber, de su plan para contener la pandemia, de su plan de rehabilitación de la economía. Se dedicó a atacar y a insultar a la oposición y a todo aquel que le cuestiona. Creo pues que eso sería una importante diferencia en la forma como gestionaron la crisis. Y un cuarto elemento, creo yo, es que se manejarían los gastos que ocasiona una crisis de una forma absolutamente transparente, de una forma donde no haya duda que cada centavo, que cada dólar que se ha gastado para enfrentar esta crisis se ha utilizado de la manera más honesta, más honrada, más correcta, más legal posible. A pesar de que la ley de emergencia le facilita a un gobierno el hacer una serie de movimientos financieros que normalmente tendría que llevar a la asamblea para que se lo apruebe, la ley de emergencia al contrario le permite hacer una serie de movimientos, hacer compras sin pasar por licitaciones públicas, y hemos visto y se ha denunciado mucho en esta crisis de manejos bastante oscuros, compras de bienes y servicios a precios extremadamente fuera de mercado y otras situaciones que realmente comprometen la transparencia. Podría yo entonces, hablando hipotéticamente, Francisco, pues decir que al menos esos son 4 aspectos que nos diferenciarían de una manera muy nítida de la gestión que hace de la crisis el actual gobierno. Hubiésemos contado con la experiencia cubana en términos de la salud y el apoyo logístico de Rusia al Chile. Creo que El Salvador no habría tenido problemas con un gobierno del FMLN en solicitar ayuda internacional a cualquier país amigo. Recordemos que uno de los primeros actos que hizo Bukele al llegar al gobierno hace casi un año es cerrar la posibilidad de la cooperación médica cubana, y tuvieron los médicos cubanos pues que retirarse del país, y hoy están haciendo mucha falta. Su colaboración era una colaboración verdaderamente destacada, loable, noble, y bien vemos ahora cómo países incluso que hace algunos meses habían expulsado prácticamente a las brigadas médicas cubanas, me refiero particularmente al caso de Brasil, están pidiendo que vuelvan. Y leía una noticia, creo que el día de ayer, de que ya hay un acuerdo en principio de que 160 médicos cubanos regresen a Brasil de manera urgente. Entonces, esas son las cosas que hacen estos gobiernos de la derecha. Lo acabamos de ver también en Bolivia, fue de los primeros actos de los golpistas, expulsar la misión médica cubana. Lo hemos visto en Ecuador, donde un elemento que traicionó al programa de la Revolución Ciudadana y a las aspiraciones de los ecuatorianos, como el Lenín Moreno, también siguió el mismo patrón, expulsar a los médicos cubanos. Sin duda que un gobierno del FMLN